Buenos días a todos y a todas. Un gusto de verlo en esta mañana. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, soy el coordinador del programa de tutores de la Universidad Bio Bio. Y bueno, me pidieron contarles un poquito del sistema de inducción y adaptación, que es el programa que nosotros trabajamos para el proyecto BNA. ¿Ya? Así que, bueno, eso, les cuento. Ya, lo primero contarles que el programa de tutores es una iniciativa de la Universidad Bio Bio que comenzó a desarrollarse el año 2009 en el marco del convenio de desempeño, integración social y éxito académico. Esto es, darme un tiempito, nos vamos a contar que la Universidad Bio Bio participó en el primer pilotaje de convenios de desempeño. A lo mejor ustedes recordarán una primera experiencia del Ministerio, que se hicieron 4 convenios de desempeño grandotes con la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad Bio Bio. La Universidad Bio Bio participó en ese convenio y justamente los indicadores que se acordaron con el Ministerio, como de desempeño exitoso, tuvo el tema de la retención de los tiempos de titulación, como de los tiempos de permanencia, como indicadores exitosos. Fue la primera vez que aparecieron como indicadores de éxito académico. De hecho, en ese primer convenio la Universidad Bio Bio definió lo que significaba el éxito académico, ocupó los 3 indicadores: retención, tiempo de permanencia, ¿ya? Como elemento, tasa de aprobación de asignaturas, promedio de notas, como indicadores relevantes para el tema del éxito académico de sus estudiantes, ¿ya? Bueno, eso surgió un poco a raíz de ciertas evaluaciones que la universidad había hecho. Aquí este gráfico es bien interesante, este gráfico es de esa época, para contarles un poquito cuál es el sentido de lo que hace la Universidad Bio Bio. Lo que pueden ver aquí son 3 cosas bien interesantes. La primera está marcada con rojo abajo. Lo que marca ahí son la población de la Universidad Bio Bio que proviene de los 3 primeros quintiles. Lo que pueden ver ustedes es que, bueno, año a año ha ido aumentando y en promedio se ha mantenido alrededor del 80%, o sea, 8 de cada 10 estudiantes de la Universidad Bio Bio son de los 3 primeros quintiles, ¿ya? Ese es más o menos el dato, entre el 30 y el 40% de los estudiantes que ingresan son del primer quintil. Esto no es nada nuevo para las universidades que son estatales y regionales, digamos, la mayoría de las universidades de regiones y que son similares a la Universidad Bio Bio tienen más o menos esta misma distribución. Y lo segundo que es interesante ahí ver es cómo se distribuye la población en el tipo de colegio de procedencia. Lo que pueden ver ustedes es que el 3%, entre el 3 y 3,5% viene de colegios particulares y bueno, por supuesto la gran mayoría de los estudiantes vienen de la educación pública, 54% de la municipal y 41, 42, 47 de la particular subvencionada. Ahí es bien simpático porque lo que ocurre en los años es que, si ustedes pueden ver, se empieza a invertir en el último año la procedencia. Es decir, el año 2011, eso en los últimos años siguientes ha seguido ocurriendo, hay más matrícula particular subvencionada que municipal. Lo que uno podría entender a primera lectura es que a la Universidad Bio Bio le ha subido el pelo. O sea, de a poquito han ido llegando mejores estudiantes. Nosotros tenemos esa caricatura instalada en la cabeza, ¿viste? Entonces, en realidad lo que ocurre es que la matrícula ha ido ocurriendo eso con la matrícula, digamos. Los colegios municipales han ido perdiendo matrícula y los colegios particulares subvencionados han ido ganando la matrícula que migra de los colegios municipales, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante porque en algún momento, cuando partió este primer convenio que yo les cuento, que se llama integración social, de partida ya el concepto equivocado, ¿viste? En esa época no teníamos muy claro algunas cosas y le llamamos integración. En algún momento la tentación de la Universidad Bio Bio fue, por ejemplo, decir, bueno, todos estos niños pobres que nosotros atendemos, vamos a crear todo un gran proyecto para trabajar con ellos. Incluso en algún momento hasta el discurso de la Universidad de los Pobres surgió por ahí, ¿viste? Y empezamos a hablar de los déficits que estos estudiantes tenían, los problemas que traían de base, no saben leer, no saben matemáticas, tienen bajo capital social, tienen poco capital cultural, etc. Entonces, todo lo que no tenían, empezamos a empezar. Y la verdad es que al poco tiempo nos dimos cuenta que en realidad, si los estudiantes estaban en la universidad, era mucho lo que tenían y era bastante poco lo deficitario que traían. Entonces empezamos a cambiar nuestro discurso y lo interesante de este gráfico justamente es que muestra que la Universidad Bio Bio no es la Universidad de los Pobres, como todas las universidades estatales y regionales. Son universidades que acogen la diversidad de población que existe en nuestras regiones. Hay un videito, no lo voy a mostrar, pero donde nosotros contamos un poquito cuáles son nuestros estudiantes. El 6% de los estudiantes son indígenas, el 6%, 7-8% de los estudiantes que entran son padres o madres, alrededor del 80-90% de los estudiantes que vienen son de la misma región, vienen de las comunas aledañas. Es como que si estuviera describiendo, no sé, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Tarapacá, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante aquí de ver es cómo funciona la matrícula arriba. Y esto es lo bonito. Lo que pueden ver ustedes es que la matrícula de primer año se mantiene estable. Y yo les puedo decir que la matrícula que vamos a abrir este año
el 2016 es exactamente la misma, alrededor de 2.200 estudiantes. Pero lo que ha ido ocurriendo con la matrícula total es que ha ido aumentando año a año. Entre el 2007 y el 2011, que es cuando hicimos este primer convenio, aumentó en más de 1.000 estudiantes. Entonces la matrícula aumenta no por consecuencia de abrir más cupos, más carreras, más sedes, aumentar la matrícula el primer año, sino que en realidad aumenta por retención, porque uno empieza a retener estudiantes, y estudiantes que antes emigraban del sistema, estudiantes que desertaban, hoy día se quedan, porque la universidad ha ido cambiando, la universidad los incluye. Ya. ¿Cuál es el sistema que nosotros tenemos? Está bien enredado el mapa, pero la idea es para que vean el sistema completo. Se llama Sistema de Inducción y Adaptación a la Vida Universitaria. Después les voy a contar un poquito más de algunos detalles. Pero básicamente contarles que este sistema nosotros lo construimos con las experiencias exitosas que quedaron de este primer convenio. Entonces, como en el primer convenio efectivamente tuvimos un aumento de la retención notable, lo que hicimos fue seleccionar aquellas acciones que veníamos haciendo que nos parecían más relevantes. La que está directamente relacionada con la BNA, nosotros hemos trabajado 4 años ya en la BNA, son los programas de inducción, los elementos del proceso de admisión y los programas de tutores. Bueno, por eso esas 3 estrategias están más desglosadas en el mapa, ¿ya? Yo les voy a ir contando en la presentación de qué se trata cada uno, ¿sí? Esto era como para impresionarlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? Contribuir al éxito académico de los estudiantes de primer año de los 3 primeros quintiles. Coloqué ahí un poquito los 3 primeros quintiles porque, bueno, en realidad la BNA fue también migrando. Partió con los 2 primeros quintiles, después se fueron los 3 primeros quintiles. Ahí hay un tema, digamos. Mejorando sus tasas de aprobación y retención. Lo interesante es que este objetivo para nosotros abarca el 80% de los estudiantes. O sea, prácticamente todos los estudiantes de la Universidad del Biobío. Mediante la aplicación de estrategias institucionales de adaptación a la vida universitaria y el desarrollo de competencias específicas y genéricas. Ahí están los objetivos específicos, yo no se los voy a leer, están ahí para que haga la presentación, pero básicamente contarles que en realidad los objetivos específicos nuestros son supuestos con respecto a qué significa la retención. La BNA trae un montón de elementos en los términos de referencia, donde más o menos se piden algunos objetivos que uno tiene que lograr. Nosotros lo que hemos hecho es que esos objetivos más bien son los indicadores que nosotros queremos lograr. La retención de cierto tipo de estudiantes, la tasa de aprobación de las asignaturas, en realidad esos son los indicadores, pero ¿cómo lo logramos? Son los objetivos específicos que están puestos ahí, que en realidad yo se los voy a mostrar en esta laminita que explica un poquito mejor el tema. En realidad lo que nosotros tenemos son 5 componentes para abordar el tema de la retención. Nosotros a todos los estudiantes que entran a la Universidad del Biobío les hacemos un proceso que incluye un ámbito de inducción y adaptación a la vida universitaria, un ámbito de reforzamiento académico, otro de estrategias de aprendizaje, otro de competencias genéricas y otro elemento que es motivacional. Cuando nosotros partimos con el programa de tutores, ¿ya? Lo que hacíamos básicamente era reforzamiento académico. De hecho, en 2009 la primera experiencia del programa se llamaba así, Programa de Tutores de Ciencias Básicas, Programa de Ayudantes de Tutores de Ciencias Básicas. Lo que nos dimos cuenta al tiro el primer año es que en realidad el tema académico es apenas un elemento de un montón de otras áreas que influyen en que los estudiantes se queden. Nosotros lo que agregamos rápidamente, por el tipo de estudiantes que teníamos, era todo el proceso de inducción y adaptación a la vida universitaria, el tema de las competencias genéricas, donde lo que hacemos es engancharnos con el modelo educativo. Viste que todas las universidades tienen modelo educativo, entonces nosotros ahí tenemos el modelo educativo y las competencias genéricas, etc. Después apareció el tema de las estrategias de aprendizaje que nos parecieron importantes de ir trabajando, sobre todo más que el reforzamiento académico. Lo que los chicos tienen muchas veces en realidad son temas que tienen mucho más que ver con elementos cognitivos, metacognitivos, hay 2 de estudio, ¿ya? Y el último componente que incorporamos fue el componente de motivación, ¿ya? Tuvimos un colega de la Universidad de Valparaíso, que en esa época trabajaba con nosotros, Gastón Quintela. Él estuvo haciendo algunos estudios, sobre todo enfocado en el tema de la motivación intrínseca y extrínseca, y a partir de los resultados que él vio, nosotros agregamos el componente motivacional, porque es un elemento bastante estratégico, sobre todo en el tipo de estudiante que llega a estudiar carreras como ingeniería, como ciencia, ¿ya? Que en realidad no tienen muy claro lo que van a estudiar, sino que más bien tienen claro lo que quieren obtener con ello. Entonces ahí se genera un tema interesante. ¿De aquí lo que ocurrió? Yo les decía que teníamos 3 estrategias, que son las que están ahí, ¿viste? Las 3 estrategias que quedaron: el diagnóstico y monitoreo, el tema de la inducción y la adaptación, el tema del programa de tutores. Y lo que fuimos haciendo con el tiempo fue ir complejizando el sistema. Empezamos a incorporar más estrategias, más maneras de abordar, y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Como digo, un programa de tutores que aborda a todos los estudiantes de primer año, ¿ya? De carreras que tienen asignaturas críticas, es decir, aquellas carreras que tienen más tasa de excepción. Que nosotros tenemos 2 sedes, Concepción, Chillán. En el caso de Concepción son prácticamente todas las carreras. Ahí está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura y Construcción, la Facultad de Ciencias. Entonces, ahí prácticamente todas las carreras tienen el programa de tutores. Y en Chillán, bueno, están la pedagogía, las carreras de la salud,
¿ya? Y ahí hay 7 carreras de 20 con el programa, ¿ya? El programa de tutores es universal, todo estudiante que entra tiene un tutor, ¿ya? Hay un tutor cada 2 estudiantes, y como le digo, lo que se trabaja en las tutorías son los componentes que les expliqué antes. ¿Cómo lo estamos trabajando ahora? Lo que nosotros tuvimos que hacer es empezar en un proceso de institucionalización del programa. Antiguamente los estudiantes iban de manera voluntaria, es decir, a los chicos se les asignaba en la semana de inducción, se repartían los tutores, ¿ya? Pero a partir del año 2000, ¿qué año estamos? Diciembre es difícil. A partir del año 2013, nosotros empezamos con algunas experiencias piloto para transformar el programa de tutores en asignatura. Más que en asignatura, en realidad es una actividad formativa con créditos transferibles, ¿ya? Y a partir de este año, las carreras que están en renovación curricular, su asignatura de formación integral del primer semestre es el programa de tutores, ¿ya? Entonces los chicos entran y esa es la manera de institucionalizarse. Todos los chicos tienen 2 créditos por participar en las tutorías. El primer semestre es oferta institucional, por lo tanto es obligatoria, y el segundo semestre es electivo. O sea, el segundo semestre en realidad los chicos que quieren seguir en tutoría eligen si lo hacen de manera voluntaria o lo hacen inscribiendo la asignatura. Es decir, también tenemos estudiantes que van a las tutorías sin estar inscritos en la asignatura, ¿ya? Lo mismo pasa con los tutores. Los tutores también tienen asignaturas con créditos transferibles. Es decir, los tutores que quieren se inscriben su actividad tutorial como una actividad de formación integral. Y por lo tanto también reciben 2 créditos por hacer tutoría. Eso, además de la acción tutorial, se complementa con un aspecto formativo. Entonces, todos ustedes forman tutores, los que tienen programas tutoriales, ¿no es cierto? Hoy día hacen el seminario, hacen la actividad. Bueno, todas esas actividades en realidad son asignaturas. Tienen una malla, están inmersas en el sistema curricular. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que ven ustedes, un proceso de formación de tutores, que es la línea de arriba, que tiene 3 asignaturas, y después tiene un proceso de formación de tutorado, que tiene 2 asignaturas. ¿Ya? Lo que ven es que hay 2 en paralelo, digamos. Los chicos que están en la escuela de tutores 2 son los que están haciendo la tutoría de los que están en el programa de tutores 1. Y los chicos de la escuela de tutores 3 son los que están haciendo la tutoría del programa de tutores 2, que en realidad son los 2 semestres. Hay una escuela de tutores 1 porque nosotros, como tenemos alta demanda de tutores y alto estudiante que quiere ser tutor, hacemos una asignatura previa, donde hacemos todo un proceso formativo el semestre anterior para aquellos chicos que después quieren ser tutores, ¿ya? Y ahí está la matriz de tributación. Ahí están las competencias que se trabajan. Yo les nombré las 5, ¿se acuerdan? Los 5 componentes, más bien dicho, del programa. ¿Viste? El reforzamiento académico es transversal, lo trabajan siempre los estudiantes. Los chicos, la mayoría va a tutoría porque quieren que les refuercen, que los preparen para cálculo, que los preparen para álgebra, para introducción a la ingeniería, para geosistemas, para dibujo técnico. Eso quieren que lo... Pero además nosotros vamos trabajando con los otros componentes que son importantes para que se retengan. Entonces el primer semestre le ponemos más énfasis a la adaptación y los hábitos de estudio, ¿viste? El segundo semestre le ponemos más énfasis a la motivación y a los hábitos de estudio, pero más bien como estrategias de aprendizaje. El primer semestre trabajamos más bien gestión del tiempo. Y al lado están las competencias genéricas a las que tributan del modelo educativo nuestro. Como son acciones de formación integral, tienen que tributar una competencia, ahí están las que entran. Entonces nosotros básicamente estamos casados con trabajo colaborativo y con disposición para el aprendizaje. ¿Cómo nos ha ido con eso? Ahí, eso está bien interesante. Lo que yo les muestro un poquito del tema de la asistencia. El gráfico de abajo es ver un poquito cómo funcionaba la asistencia hasta este año. Y lo que es interesante es notar lo primero, que como es asignatura, obviamente la asistencia subió. Nosotros atendemos más o menos el 60% de los estudiantes de manera permanente. ¿Viste? Eso significa que el programa de tutores atiende semanalmente alrededor de 1000 estudiantes, más o menos, ¿ya? Los segundos semestres baja la asistencia, ¿ya? Eso tiene que ver porque los chicos ya están más adaptados, entonces los estudiantes que ya no lo necesitan dejan de asistir a las acciones que están preparadas para ellos, ¿ya? Y el gráfico de arriba lo que muestra es, como digo, la cobertura de formación que tenemos. Tenemos, bueno, 2.200 estudiantes más o menos que entran en el primer año. Después en el gráfico verde está la cobertura real que nosotros atendemos, que son entre 1.400 a 1.600 estudiantes, y la línea lo que muestra es cómo ha ido aumentando la cobertura de la asignatura, ¿ya? Entonces este semestre, por ejemplo, tuvimos 1.042 estudiantes en la asignatura que era el programa de tutores, ¿ya? Esa es la primera estrategia. Después lo otro que tenemos es el programa de inducción. Ustedes también seguramente muchos hacen la semana de inducción, las jornadas de bienvenida. Lo que nosotros tenemos es un programa, es decir, nosotros tenemos 4 inducciones. Originalmente partimos con la semana de inducción, eran 4 días, hoy día lo tenemos rebajado a 3.
¿Qué es lo que ocurría? Porque claro, los chicos los veíamos la primera vez, pero después no pasaba nada. Ahora, como después seguían en el programa de tutores, igual se seguían acompañando. En algún momento eran dos programas distintos, después con la avenida los articulamos. Entonces, por ejemplo, los tutores que reciben a los estudiantes en la semana de instrucción son los mismos que después los siguen acompañando durante todo el año. Pero ¿qué es lo que haríamos nosotros? Pues jornadas de instrucción que van a mediados de semestre y al principio del segundo semestre. Entonces vamos trabajando con ellos en realidad el tema de la adaptación en torno a hitos, de un concepto que se llama ciclo de vida universitaria. Es decir, en los momentos de la vida universitaria en que los estudiantes tienen alguna posibilidad de crisis, porque vienen las evaluaciones, porque empezó un nuevo semestre, porque viene el 18, tiqui, 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 etc. Nosotros vamos colocando ahí acciones de inducción que son masivas, las convocan los jefes de carrera, tienen un carácter mucho más formal, si se quiere, que las actividades normales de tutoría, ¿ya? Y ahí más o menos los objetivos que se trabajan. En la semana de inducción, bueno, hasta la bienvenida, el inicio del programa de tutores, lo digo, que también parte en esa semana. Se hacen elementos de diagnóstico institucional, se trabajan talleres motivacionales y se hacen algunas charlas de algunas direcciones, ¿ya? Ahí está el programa, cómo funciona más o menos para una carrera, la semana de inducción, ¿ves? Entonces ahí esa carrera tiene ya... Nosotros, por ejemplo, esta semana estamos citando ya las reuniones para la semana de inducción del año que viene. Y ahí se van haciendo las actividades. Esas actividades nosotros ya se las entregamos programadas a los jefes de carrera. Ellos lo que tienen que hacer es llenar con actividades propias de ellos. Entonces nosotros les entregamos las acciones como genéricas y cada carrera va incorporando las suyas. Y durante una semana los estudiantes de primer año están solos. Yo creo que este año no va a poder ser posible porque como hubo paro tenemos desfasados los semestres. Seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo, entonces vamos a tener a los estudiantes muy claros. Pero ahí vamos a ver cómo solucionamos el tema. Ahí hay algunos resultados, ¿ya? Esa es la cobertura que tenemos, ¿ya? De estudiantes, que ha ido aumentando. Hay algunos años en que no está, porque originalmente nosotros no teníamos un sistema, que es otro elemento importante, que es tener sistemas para medir esto. Y después, bueno, lo que ven ustedes es que la cobertura ha ido aumentando de manera bien importante, ¿ya? Al final, más o menos el 90% de los estudiantes que entran en el primer año participan de la semana de inducción, ¿ya? Así evalúan los estudiantes la semana de inducción y abajo salen las cosas más importantes que ellos evalúan, ¿ya? ¿Qué es lo que les parece como más importante de la semana? En general, los chicos lo que más valoran de esto es conocer a la universidad, conocer a sus compañeros, conocer la carrera, etc. Fíjate que eso pareciera que es menor, pero tiene dos elementos que son súper importantes. El primero, como yo les decía, es un tema motivacional. La mayoría de los estudiantes en realidad elige por temas súper extrínsecos las carreras que van a estudiar. Trabajando.com, cuánto van a ganar, cuántos años se van a demorar en encontrar pega. Entonces hay muchos elementos motivacionales propios de la carrera que ellos no consideran. Por ejemplo, hay estudiantes que, como les gustan las redes sociales, les gustan los computadores, deciden estudiar ingeniería civil e informática. Hay estudiantes que, como vienen de los colegios técnicos donde tenían mecánica automotriz, bueno, entonces podré ser ingeniero mecánico. Entonces, además me decía, voy a ser ingeniero. Mi papá es técnico. Entonces, hay ahí un elemento que no es menor y que es que los chicos empiecen a conocer en qué consiste realmente la carrera. Conozcan a sus profesores, conozcan al jefe de carrera. Y lo otro que es importante es el tema de conocer a los compañeros. Aquellos estudiantes que no logran establecer redes de contacto durante el primer mes, aumenta drásticamente el riesgo de deserción que ellos tienen. Hay que considerar que hay de algunos colegios, no sé, por curso entero entra a la universidad. En cambio, la mayoría de los estudiantes, del tipo de estudiantes que nosotros recibimos, estudiantes BNA, en realidad son el único estudiante del colegio que quedó. En la región del Biobío, repito lo que yo conozco, hay comunas enteras donde nunca ha llegado un estudiante de la universidad. Y eso, bueno, ustedes bien lo saben, no tiene absolutamente nada que ver con sus talentos. No significa que en esa comuna se hayan concentrado personas con menos coeficiente intelectual o se hayan concentrado personas más flojas. Lo que ocurre efectivamente es que hay elementos estructurales que hacen que las personas lleguen o no lleguen finalmente a la educación superior. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver claramente con el capital social. Entonces, todas estas acciones de inducción y adaptación lo que hacen es remediar lo más rápidamente posible ese capital social. Es decir, que los chicos rápidamente tengan redes de contacto, conozcan a sus compañeros y que esas redes de contacto además sean sanas, digamos, sean fortificantes para ellos. ¿Ya? La Universidad del Biobío, como varias de las de ustedes deben tener algunos sobrenombres, la universidad nuestra era la Universidad del Vino, la UBR. Entonces, gran parte del rito de iniciación de los estudiantes tenía que ver con partir a Jamaica,
mandarse el reventón, una cantidad importante de estudiantes de primer año tenían consumos de alcohol, consumo de drogas, muy importante. Y lo que va ocurriendo efectivamente con estas redes, que están además coordinadas por un hermano mayor, ya que está en un curso superior y que rápidamente los induce y los adapta a lo que tiene que ser el contexto universitario, es que efectivamente los chicos establecen redes de contacto que en vez de establecer círculos viciosos, establecen círculos virtuosos, ¿ya? Y fíjate que el gráfico que viene es muy interesante porque uno siempre tiende a pensar, bueno, pero ¿quiénes van a estas actividades para los estudiantes que en realidad ya no lo necesitan? Pues si seguramente asisten los estudiantes que ya son los más hábiles, ya son los venían mejorcitos de la enseñanza media, entonces ahora siguen en la misma. Pero los estudiantes que realmente la necesitan nunca van. Entonces lo que pueden ver ustedes, al separar por quintiles cuáles son las asistencias que tenemos a las 4 inducciones, ¿ya? Lo que pueden ver es que los quintiles superiores empiezan a ir recién a las últimas. Es decir, cuando empiezan a cachar que parece que les está yendo también. En cambio, los estudiantes que provienen de los primeros quintiles son súper constantes. Desde un principio asisten a las actividades. Son súper ordenaditos. En Chillán, por ejemplo, ahí tiene muchos estudiantes que son de las comunas aledañas. Ahí, te vuelvo a repetir, ahí hay un estudiante de la comuna que quedó en la universidad. Y el alcalde le da una beca, los alcaldes le dan beca a ese estudiante que quedó. Seguramente pasa lo mismo en una universidad como la de ustedes. Entonces esos chicos llegan a otro mundo, ¿ya? Y fíjate que son súper ordenaditos. Asisten desde un principio a las acciones que uno les ofrece. Tenemos un sistema de seguimiento también para ver todos estos datos, es decir, cuántos asisten, cuántos van y todo. ¿Qué es lo que tiene este sistema de seguimiento? Sigue los 3 programas que yo les acabo de contar. El programa de tutores, el programa de inducción, bueno, y lo que es la escuela de tutores y todo el sistema de formación de ellos, ¿ya? Ahí nosotros tenemos 3 momentos, uno que es de diagnóstico, de seguimiento de retroalimentación y de evaluación. El modelo diagnóstico tiene un modelo de deserción, tiene una encuesta de percepción y tiene la caracterización de estudiantes de primer año. Como les digo, nosotros hemos ido migrando de un sistema que originalmente lo que hacía era como diagnosticar para intervenir, a un sistema que en realidad lo que hace es caracterizar para contarle a los docentes, a los tutores, cuál es la diversidad de estudiantes que están ingresando, digamos. Decirle, mire, más o menos su sala están entrando tantos estudiantes que vienen de Coronel, que es una comuna que queda 2 horas en micro de acá, y los estudiantes se levantan a las 6 de la mañana, entonces cuando usted hace clase a las 8, llegan más o menos muertos de sueño. ¿Ya? También debe ser una historia parecida a la experiencia de ustedes, seguramente las comunas se llaman de otra manera. La idea más o menos es poder ir caracterizando a los estudiantes para que los docentes vayan conociendo qué características tienen. Seguramente los modelos educativos de ustedes también dicen que son centrados en el estudiante. Bueno, pero ¿qué significa ser centrado en el estudiante? ¿Solo tiene que ver con las estrategias de enseñanza-aprendizaje? ¿O también tiene que ver con ir conociendo, con ir distinguiendo cuáles son las particularidades de estos estudiantes? Esto ha significado que para nosotros ha sido súper potente poner en valor la diversidad de los estudiantes de la Universidad del Biobío. O sea, para nosotros que los estudiantes sean como son no es un problema. Es la fortaleza que tiene una universidad, porque la universidad es diversa. Después viene todo un sistema de seguimiento y retroalimentación que tiene variables cualitativas y cuantitativas. Ahí básicamente lo que tenemos es un sistema que está en intranet, en la intranet corporativa. Nosotros el primer año que nos ganamos la BNA partimos con un sistema bien bonito, nos conseguimos unos informáticos y cuando íbamos en la mitad nos preguntó la dirección de informática si el sistema conversaba con el intranet. Y nosotros, ¿y para qué? Entonces, para que todo converse, porque después podemos saber un montón de cosas. Así que echamos abajo esa primera metida de pata que tuvimos, para que no la hagan ustedes, y lo que empezamos a construir es un sistema que está dentro del sistema de intranet y que sigue la asistencia día a día de los chicos. Cada vez que los estudiantes van a la tutoría, los tutores marcan la asistencia. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora a fines de diciembre o a principios de enero vamos a lanzar una aplicación para que los tutores en la misma tutoría abren en su celular y pasan la asistencia y quedan a todos los estudiantes que van. Entonces la idea nuestra es que los chicos vayan monitoreando permanentemente la asistencia. Yo creo que en las universidades de ustedes igual les debe pasar que es súper difícil o casi imposible monitorear la asistencia de los estudiantes a clase, ¿ya? Porque los docentes de frente no las pasan, o porque si las pasan se demoran en subirlas, o porque si las pasan a mano y tienen su propio registro, con las no las pasa más o menos lo mismo, se suben al final del semestre. Entonces tener sistemas de monitoreo que permitan saber qué está ocurriendo con el estudiante es bien complicado. Entonces nosotros lo que instalamos fue este sistema en el que nos permite monitorear lo que está pasando con los estudiantes en los dispositivos de acompañamiento. Entonces si un estudiante no vino a la semana de inducción y ya no está asistiendo a tutoría, bueno, entonces hay que ver qué pasa, ¿ya? Los tutores tienen que subir la asistencia todos los fines de mes.
Y por último tenemos un sistema de evaluación que básicamente está centrado en los resultados que están comprometidos con la BNA. La retención, la deserción y la tasa de aprobación. Ahí lo que tenemos son dos vías. Uno que el más formal, que es la DGI, la Dirección General de Análisis Institucional. Nosotros no tenemos los sistemas nuestros, sino que en realidad quienes nos reportan los resultados es la dirección que está a cargo de eso. Entonces a quien hay que comprometer para que haga los sistemas de seguimiento no sé, pues a informática, a la Dirección de Análisis Institucional, a la Dirección de Planificación. Es decir, ellos debieran ser en la beca los que hacen el aporte del sistema y no ustedes construyen el sistema aparte. Porque cuando uno construye el sistema aparte, primero los datos son de uno, segundo no pueden conversar con los datos que son de la institución y tercero el resto de la institución no le importa nada el dato. En cambio, como el sistema nuestro está en intranet, cada vez, por ejemplo, que viene la acreditación de carrera y le preguntan a la carrera de contador público o de auditor cuáles son las acciones que hace con los estudiantes de primer año, lo que hace el director de la escuela de contador público o auditor es decir, aquí está mi sistema. Y abre, y ahí dice, bueno, cuántos estudiantes están en tutoría, y le cuenta que todos están en tutoría, le dice cuál es el porcentaje de asistencia de los estudiantes, le cuenta cómo le fue el primer mes, segundo mes. Entonces el sistema es institucional y permite que la institución lo reporte. Y cómo funciona, entonces la institución, cada vez que hace algo nuevo, por ejemplo, el año pasado se compraron el ClickView. Algunos ubicarán el ClickView, es un software que ahora está de moda porque incluye un montón de datos. Entonces permite hacer conversar sistemas que no conversan. Viste que cada vez que uno contrata un sistema nuevo y un informático, este es el mejor sistema. Ya. El Moodle es bueno, ya, Moodle. No, ADECA, no, entonces después tenía un montón de datos dando vuelta el sistema del que se ríe. Entonces, ¿qué es lo que hace después con todos los datos? Que siempre tratan de que conversaran y que al final no lo hacen. Entonces lo que hace el ClickView es que hace cubos de datos y los va mezclando. Entonces lo que nosotros hicimos fue ofrecernos como piloto. Porque primero se hizo el ClickView para todos los datos institucionales, entonces se subió todos los temas. Pero después había que jugar con el modelo. Entonces nosotros, si tenemos la vena, hagámoslo con el sistema institutor. Como la asistencia estaba en intranet, entonces asistencia, retención, nota, tasa de aprobación, establecimientos de procedencia, comuna, se armó el cubo. Y bueno, ha sido re interesante, porque nosotros tenemos datos ahí bien preliminares. Acabamos de terminar hace una semana atrás el cubo. Por lo tanto, ahora ya hay que licenciarlo, pero preliminarmente lo que muestra el cruce es que aquellos estudiantes que tienen más asistencia a los programas que nosotros ofrecemos, el programa de tutores, tienen mejores resultados de retención. Ya. Ahí está el modelo de deserción, como yo les decía, un modelo que muestra más o menos cuáles son los riesgos de deserción con los estudiantes, es decir, cruza los datos de ingreso de los estudiantes y después le muestra al jefe de carrera cuál es la probabilidad de deserción que el estudiante tiene. ¿Ya? Ahí está el sistema de intranet, que es ahí está el usuario tutor. Y bueno, y ahí están los momentos. Y nos permite hacer algunas otras acciones más concretas, como por ejemplo algunos seminarios, vamos haciendo informes bimensuales, semestrales y todo. ¿Ya? Bien. Ahí está el sistema completo. Yo quería solo mostrarles esto para ir terminando. Es que bueno, ahí están todas las acciones que están dentro del sistema de inducción y adaptación. Yo lo coloco en esa pirámide, ¿por qué? Porque lo que ocurre, ustedes lo vieron con la asistencia, es que los estudiantes a medida que va avanzando su periodo académico cada vez van menos. ¿Ya? Entonces uno podría pensar, bueno, necesitan menos, sí, porque lo que es lo que van ganando autonomía. Si finalmente lo que busca uno con todos estos programas no es un sistema de apoyo o no es los jefes de carrera siempre es bueno, pero el estudiante tiene que valérselas por sí mismo, sí, pues eso es lo que uno busca, que al final el estudiante sea autónomo y se desenvuelva por sí mismo. ¿Ya? Hoy día estamos haciendo algunas acciones previas en los establecimientos. De hecho, hay algunos nombres de establecimientos de allá en la comuna que tienen programa tutores, ¿ya? Y del sistema de inducción. Y por último, para terminar, bueno, les muestro los datos. Pues esta es la tabla de datos que uno compromete con el ministerio. Esta la envía la Dirección General de Análisis Institucional. Ahí yo quisiera detenerme en dos datitos para cerrar. El primero, que es los estudiantes BNA. Si ustedes miran los estudiantes BNA, en todos los indicadores están por sobre el promedio institucional y por sobre los estudiantes que van al programa de tutores. Es decir, estos estudiantes que son abordados de manera inclusiva en la universidad, es decir, son parte de los programas globales que la universidad tiene, nosotros los atendemos aparte. Yo no les conté ningún sistema externo, focalizado, nada. Los atendemos en el sistema global. Y viste que les va espectacular. De hecho, son estudiantes aventajados en el contexto de la universidad. Y lo otro que es interesante ver ahí es que si ustedes ven los indicadores de los estudiantes que van al programa de tutores, en notas y en aprobación les va peor que al total de la universidad. Pero en retención están igual.
Es decir, se comprueba la hipótesis que aún trabajando con estudiantes que tienen condiciones más dificultosas, que reprueban más asignaturas, que tienen peores calificaciones, igual se quedan. Es decir, el componente académico no es el único que influye para que los estudiantes finalmente se queden en la universidad. El programa ha sido exitoso este año, nosotros fuimos terceros a nivel nacional en retención de estudiantes de primer año. Nos ha ido más o menos todos los años igual, al igual que ustedes, igual han influido, por ejemplo, las movilizaciones, o han habido algunos años que ha sido un poquito más complicado, pero en términos generales los indicadores han funcionado bastante bien. Eso, gracias.